Arrasate, buenas tardes, nueva edición de Kirolak Gaur. Hoy a esta hora está jugando el Bidasoa Irún en Artalecu frente al Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca, partido correspondiente a la Liga Sobal de Balonmano. Un encuentro diferente por las circunstancias que rodean al Bidasoa, las lesiones fundamentalmente, con Sergio de la Salud todavía para unas semanas. Paco Barte esboza una ligera sonrisa a pesar de la fractura del labrum. Recuerden que normalmente tendría que haber pasado por el quirófano, ya lo hizo hace unas cuantas temporadas y se ha optado por un tratamiento conservador que le va a permitir, si las circunstancias van bien, volver a las pistas en menos tiempo. Jacobo Cuétara tiene esa esperanza, también el jugador está más tranquilo, pero Iñaki Cabero sufrió una lesión en Pamplona el otro día a causa de una caricia, valga la expresión deportiva, no interpreten ustedes ninguna otra consideración, de Carlos Chocarro, el veterano jugador defensor, en este caso exterior extremo de Anaitasuna, y Tomás Dorier, que también sufrió un esguince. Claudio Drzola es baja a causa de una rotura de fibras. En fin, un equipo en cuadros, pero dicen que las dificultades se acrecientan en el ingenio. Ahí está el Bidasoa trabajando ese encuentro. El viernes se desplaza a Portugal, se enfrentará al Sporting de Lisboa, al Sporting de Portugal, a las 6:30, cerca del José Balade, del histórico campo del José Balade, en el pabellón Joao da Rosas. Se enfrentará al conjunto del Sporting, uno de los candidatos a ser primero en la clasificación, una clasificación de esa competición europea Liga Campeones, que encabeza ahora mismo en su grupo el Club Deportivo Bidasoa Irún. Luego llegarán los suecos de Sävehof, también en competición europea. Antes del final de noviembre volverá el Bidasoa Irún a tierras suecas. Vamos a ver si puede recuperar a los miembros necesarios para tener el equipo, máximo de componentes del equipo, en las mejores condiciones posibles. El balonmano, por lo tanto, que ahora mismo es protagonista en Artalecu. Tendremos oportunidad el fin de semana de escuchar la retransmisión en Radio Donosti 98.5 del dial, toda la emoción del balonmano, con el profesor Mario Hernández, quien por cierto mañana estará en Aupa Bidasoa con nosotros en plató, y la visita de Javier Sesma González, presidente de aquella gestora que llevó al equipo al título de liga y a la competición europea, el título de liga todavía con Beñardo García. En fin, Javier Sesma nos explicará los pormenores del primer desplazamiento a Europa, a Gagny, cerca de París, y el sábado se cumplirán 100 partidos, que se dicen pronto, 100 partidos en Europa para el Club Deportivo Bidasoa. Aquel equipo forjado con la mayoría de guipuzcoanos, irundarras, la mayoría, un pasaitarra como Juanín Aguirre Huezcorta y dos entonces yugoslavos como eran Lakovic y Grubic, llevaron al equipo al primer título de liga, a partir de ahí a Europa, con una primera comparecencia en Gagny. Luego se enfrentó al Sporting de Narpelt, luego al Edvardvizge de Gansk, el equipo de Bogdan Benta, y la derrota, histórica derrota frente al conjunto del Tüsemesen, 22-7, 11-2 al descanso. Fue el primer baño de realidad de lo que era la alta competición europea, pero en Irún también el Bidasoa tuvo los arrestos para ganar en aquel año 87, 19-12, victoria, pero era insuficiente, evidentemente, un equipo estratosférico, aquel equipo alemán. Bueno, pues de todo esto hablaremos con Javier Sesma González mañana, y también con Mario Hernández, de lo que sucedió en Pamplona, de lo que está sucediendo ahora en Artalecu y de lo que vaya a suceder el próximo fin de semana en Portugal. Es un equipo potente, el portugués, con Carlos Roesga, entre otros, a la cabeza. Bueno, pues pero hoy esta edición de Kirolak Gaur tiene términos futbolísticos. Hablamos de nuevo del Real Unión. Hemos estado en tiempo Churibelch este fin de semana hablando de otras consideraciones, de la victoria en Amorebieta por 4-1, y es que veníamos de una semana anterior donde hubo una convulsión, porque la situación del Real Unión era problemática. 3 puntos de 18, evidentemente eso tiene una factura ante la afición y ante el aspecto social, y lógicamente pues tras la tempestad vino la calma con la victoria. El fútbol es tan complicado y tan sencillo que solamente hace falta goles que se traducen en puntos por lo que te sitúa de otra manera en la clasificación. Pero qué complicado es marcar. Qué complicado. Así es el fútbol. De ahí su grandeza. Bueno, pues se ha relajado el ambiente unionista, pero no hay que relajarse, hay que trabajar cada vez más, hay que exigirse y hay que asumir responsabilidades. Y este año va a ser un año complicado porque la categoría así lo va a exigir.
Bien, pero el Real Unión no solo vive de su primer equipo, hay otras estructuras, hay otra estructura, otra dimensión que tiene que ir poco a poco mejorando. Han sido temporadas difíciles y complejas y da la sensación que poco a poco hay cierta estabilidad en lo que es la estructura del fútbol base. Y no es fácil, si ya de por sí a nivel general no es sencillo, pues el Real Unión, que ha sufrido los rigores de una crisis muy importante a nivel económico, que también se ha traducido unos años atrás pues en serios problemas, pues ha querido volver a relanzar esta estructura. No es fácil, pero no es de ahora el asunto, y poco a poco da la sensación que se van a recuperar los mecanismos que permitan a este fútbol base devolver cierta confianza, estabilidad y situar las bases con paciencia para ir buscando futbolistas que coloquen a cada uno de los equipos en su verdadero lugar, para que en algún momento la primera plantilla de Real Unión pueda tener un sustento desde ese punto de vista, y también tener que trabajar con la máxima estructura guipuzcoana, que es la Real Sociedad, cosa que hace evidentemente, pero decimos de otra manera, y encontrar el camino adecuado para resolver unos problemas en su momento estructurales y ahora mismo también importantes. Hablamos de instalaciones, hablamos de diferentes cuestiones que evidentemente condicionan el día a día. Bueno, pues vamos a hablar con Luis Sánchez, que es el coordinador del fútbol base del Real Unión. Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Juan Pedro. Y una de las figuras representativas de este equipo, un técnico ya experimentado, como es José Azanza. José, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pedro. ¿Qué tal? Con José Azanza además podemos hablar de muchas cuestiones. Fue el pionero de un campus importante, lo recuerdo porque nos tocaba en su momento por cuestiones profesionales abordar aquellas cuestiones. Quiero recordar también a Gorjón, un colaborador de José Manuel Gorjón. Bueno, pues fue de alguna manera un capítulo pionero, y bueno, pues fue de alguna forma en Guipúzcoa, creo que fue la primera estructura a ese nivel. Voy bien, ¿no? Sí, así es. Fue la primera iniciativa de deporte recreativo remunerado por aquel entonces, que se ha hecho extensible a lo largo de los años, y creo que en este momento todos los clubes de Guipúzcoa tienen su propio campus de verano, con su orden crematístico detrás. No quiero olvidar, porque es posible que los más jóvenes pues no hayan conocido a José Azanza, que fue cancerbero del Real Unión, y laureado también. Sí, me tocó tocar la copa, sí. La copa del 87. Exacto. Muy sí. bien. Sí, de la mano de Javier Vallejo. Sí. Digo, porque también los más jóvenes tienen que saber que el Real Unión no solo fue campeón en el 18, 24 y 27, en el 13 lo fue el Racing, sino que fue también campeón en el 34, fue campeón en el 87, 1987, y fue campeón de la Copa Federación en 2015, derrotando al Club Deportivo Castellón. Entonces vino al Estadio Ungal Ángel María Villar, vino Vicente del Bosque, y bueno, pues todo el mundo evidentemente recuerda al Real Unión, porque es un equipo, por eso, llamado histórico. De la historia también se vive, pero no hay que dormirse en los laureles de la historia, pero siempre sirve a esos niveles. Y quiero decir que José Azanza era cancerbero de aquel equipo, uno de los cancerberos de aquel equipo, en 1987, que conquistó el título frente al Trincherpe. Sí, sí, bien, así es. Un buen equipo, además, sí, que hay que seguir recordando. Bueno, pues José Azanza fue futbolista de Real Unión, amén de entrenador, licenciado en educación física, maestría en fútbol, y creo que luego también sumaste más títulos a ese nivel. Sí, bueno, a otros niveles. Me ¿no? lancé hacia las terapias alternativas, sí. Tengo una titulación de medicina china, y bueno, y maestro en Reiki. Bueno, pero vamos, el capítulo futbolístico ya sí. Para entonces, pues aquella iniciativa de José Manuel Gorjón, que fue interesante. Digo todo esto porque a veces olvidamos ciertas perspectivas que son necesarias recordar. Bueno, ¿cómo está el fútbol base, Luis? Bien. Yo creo que después de una temporada, la pasada, que yo creo que era un poco de transición, porque digamos que era mi primera temporada al frente del fútbol base, pues bueno, teníamos que retocar ciertas cositas, y yo creo que esta es la temporada que hemos enfocado en buscar intentar conseguir alguna alegría, como puede ser algún ascenso. Y la verdad que yo estoy muy contento con el trabajo que los entrenadores están haciendo. Tanto Josean como el resto de los entrenadores del fútbol base están haciendo un trabajo
vamos, impagable. Luis, hablábamos por estas fechas, la temporada pasada, claro, que todo esto había tocado fondo, estabais haciendo un trabajo muy importante entonces de regeneración, tanto en Eco Romo, a la sazón director deportivo, y tú mismo, y había que poner de nuevo las bases para relanzar esta situación. No era posible un equipo como el Real Unión, que en pocas temporadas anteriores había tenido un equipo en las máximas categorías. Estoy hablando de la División de Honor juvenil, estoy hablando de la Liga Nacional, estoy hablando de la Liga Vasca Cadete, y que en poco tiempo perdiera tanto gas, tanta efervescencia, y había que recuperar eso. Hombre, fueron situaciones complicadas, ¿no? Todos los descensos acarrean, pues, entre otras cosas, que muchos jugadores te marchasen. Entonces, bueno, lo que hemos pensado es que lo mejor es, sobre todo, contar tanto con técnicos como jugadores de la comarca, sin volvernos locos de traer gente de sitios lejanos, y bueno, y con ellos estamos trabajando con un método de trabajo que estamos intentando poner poquito a poquito nuevo. Y te repito que al final lo importante es que el trabajo que están haciendo los entrenadores se está viendo reflejado, ya no solo los resultados, sino en la tranquilidad que tenemos en el fútbol base. Se respira una tranquilidad, se respira buen ambiente de trabajo entre ellos. La verdad que yo estoy terriblemente contento, vamos, no sé. Lo que pasa es que también tengo que entender que los resultados al final son importantes, pero bueno, esto es fútbol, y si la pelotita no entra... Pero bueno, estamos hablando de una planificación, ¿eh? Yo creo que te quiero entender que en la nueva metodología, bueno, en la metodología está la planificación. Sí. Como cosa importante, y tener las ideas claras y tener un aspecto formativo junto. Sí, hombre, lo que es importante es tener los pies en el suelo, saber de dónde venimos y lo que queremos, pero también tenemos que saber que lo que queremos no lo vamos a alcanzar de un día para otro. Tenemos que tener un trabajo, con un método de trabajo, y sobre todo con tranquilidad alrededor de todos nuestros entrenadores, que les dejemos trabajar a gusto, que estén contentos, y yo entiendo que esto va a tener, no sé, tengo la sensación de que vamos a tener buenas noticias. ¿Qué dificultades estáis encontrando a la hora de replantear toda esa situación, de iniciar esa nueva dinámica? Mira, para mí la más importante es las instalaciones. José te lo puede decir mejor que yo, porque lo sufre en sus carnes. O sea, el campo es un mal para el fútbol base. Es un mal, el balón no rueda, está roto en ciertas zonas, hay una portería en concreto que... O sea que, bueno, no depende de nosotros el arreglo. Entonces, bueno, pues estamos a ver a qué podemos alcanzar, si nos cambian la hierba, si no nos la cambian, pero yo tengo muy claro que con un buen campo el trabajo va a ser mucho mejor. Y eso José nos explicará mejor que yo. José Narranza viene de entrenar al equipo cadete de honor, pero con ese mismo equipo te has ido, has querido ir... Bueno, vengo de más lejos todavía. Ya, pero bueno, digo... Con esta generación llevo trabajando 6 años. 6 años, sí, de la mano de Javier Mariño, en el Club Deportivo Mariño. Empecé a trabajar con la generación del 2003, cuando estaba en la escuela de fútbol. Y de ahí fui subiendo categorías en el Mariño, hice un año de break necesario, y luego ya me llamó Luis para seguir la aventura con la misma generación en reunión, con lo cual me he vuelto a encontrar con chavales que estuvieron conmigo en la escuela del Mariño. Y esa es un poco la trayectoria. La trayectoria, sí. Y además se incorpora a tu equipo de trabajo un hombre como Ivonne Muñoz, el que aprovechábamos el otro día en un breve apunte, es un hombre del atletismo, Ivonne Muñoz, aprovechábamos también para hablar un poco de su trabajo formativo, hacer un especial hincapié en esa tarea, y tú has elegido a uno de los grandes. Nos hemos elegido, sí, no solo Ivonne Muñoz, porque bueno, Ivonne aparece en el momento en que los chavales requieren de un salto de calidad en el entrenamiento, ¿no? Y para eso nadie mejor que Ivonne para satisfacer esa necesidad. Pero es que además en el equipo de trabajo contamos con Imanol Jauregui, ¿no? Que es un futuro técnico trabajador social súper importante en estas edades. La edad adolescente pues tiene muchos altos y bajos a nivel emocional, con todos los estímulos externos que hay que gestionar todo eso. Y bueno, y hacemos un equipo del bueno, el feo y el malo, y cada uno a su vez hace de Harry el sucio y de la Madre Teresa. Quiere decir que tienes que adoptar muchos papeles con el grupo para llevarlos de forma equilibrada hacia el rendimiento, que es lo que nos hemos marcado como objetivo en los próximos 2-3 años. Como José Narranza ha sido cocinero antes que fraile,
le voy a preguntar, él se acordará cómo se entrenaba antaño en el Estadio Ungal, en aquel campo de hierba, tú también, de hierba, detrás de las porterías, y en la Banato de Gravilla, aquello que bajó en su momento el señor Andrade, que era uno de los fundadores del Palmira. Os lo recuerdo para no olvidar, que no hay que olvidar esa de dónde se viene. Tú has conocido esa faceta en el campo recién estrenado de hierba artificial, que nos parecía una gran solución en aquel momento, pero claro, las instalaciones están condicionando vuestro trabajo hoy en día. Sin duda, no solo, bueno, hablamos de fútbol base, pero hay que tener el primer equipo, vamos, el primer equipo el primer equipo ha estado entrenando en ese campo, o sí, no sé si sigue entrenando. Pero luego nuestro filial, el segundo equipo, también se tiene que desarrollar ahí a nivel competitivo y encuentra muchas dificultades para la formación de esos jugadores que supuestamente tienen que estar a un paso del primer equipo, ¿no? Están al 60% del rendimiento de trabajo. Porque tienen miedo, porque es un campo que te plantea a nivel de articulaciones sus problemas, riesgos de lesiones permanentes. No se puede trabajar en esas condiciones, es así. No, nos condiciona el trabajo, eso que no te quepa la menor duda. Nos condiciona y sobremanera. Entre otras cosas, incluso planteamiento de un partido que puedes hacer. Tú intentas desarrollar un juego, digamos, combinativo y a veces es que es imposible. El balón te puede salir por cualquier lado y al final, pues bueno, tienes que tomar opciones que son parte del fútbol, como puede ser jugar largo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y con lo que tenemos que convivir. ¿Cómo afronta un entrenador de la estructura de Real Unión y su grupo de trabajo? Porque ya no estáis solos, como antaño podíais estar. Hoy los tiempos han cambiado y se analiza todo en conjunto. Habrá que tomar una decisión, pero bueno, quiero decir que los grupos de trabajo hoy son claves, trabajan en consenso. ¿Cómo afronta un grupo esa situación? Pues adaptándonos. Es decir, que en el momento en que tú afrontas una competición tienes que saber cuál es tu nivel, cuál es el campo donde te vas a desarrollar. No es lo mismo ir a jugar al nuevo campo, por ejemplo, de Berillo, donde juega el Antiguoco. El año pasado tuvimos la fortuna de jugar allí y hicimos el mejor partido del año, jugando contra el Antiguoco en Cadete de Honor, pues porque el campo está recién renovado y era otro fútbol, veíamos otro tipo de fútbol. Entonces te tienes que adaptar a lo que tienes en la categoría en la que estás, y a los adversarios pues también te tienes que adaptar un poquito a la propuesta que... ¿Cómo enmendáis esa situación para tantos equipos? ¿Cuántos equipos forman la estructura de base de Real? Pues tenemos el filial, el B, los 2 juveniles, 2 cadetes, 2 infantiles, 2 alevines y toda la escuela de fútbol. ¿Cómo adaptáis todo eso? De hecho, la escuela que la hemos iniciado este lunes, pues vamos a intentar que entrenen en el natural. Como hierro natural. Sí, entendemos que es una buena opción para que los chavales empiecen a practicar el fútbol, y los demás, pues hasta donde podamos, tendremos que estar en el campo del anexo. Digo, porque era la siguiente pregunta que te iba a hacer en torno a Andrés Sánchez, que es el responsable de esa escuela de fútbol, porque decir que tanto condicionamiento supongo que también les ocurra a otros equipos de Irún, ¿no? Es decir pero bueno, ya es extensible, ¿eh? Es extensible. Los campos del municipio están todos en unas condiciones similares. Quiero decir que ayer mismo estábamos con Javier Mariño, que estuvo en esta misma casa, y explicaba los problemas que plantea Rechugalde. Él está pensando y está reivindicando permanentemente, lo hizo él ayer, pues lo volvemos a hacer, la construcción de ese campo de fútbol en San Miguel, el proyecto que está ahí, pero claro, todo eso ante la demanda que hay creciente, pues es francamente complicado. Es complicado, pero también las instituciones deberían de pensar también en que no solo hacemos práctica de fútbol, sino que de alguna manera también hacemos una labor social y educativa. Te quiero decir que al final también somos parte de la formación de los chavales, entonces el poderles facilitar que hagan su trabajo en unas condiciones adecuadas, yo creo que es positivo para todos. Las instituciones, yo creo que son conscientes de este papel. Yo creo que nos retrotraemos de nuevo hacia unos 25-30 años. Existía un problema enorme en toda la comarca del Bidasoa, y es que ahora, por ejemplo, reivindica y con pleno derecho el balonmano de base. Tiene unos problemas enormes para coordinar todos sus esfuerzos. El fútbol, nuevamente, tiene unos problemas enormes. Las instalaciones de Playa Undi, ya sé que no es un asunto vuestro, las instalaciones de Playa Undi, que todavía están en esa situación de no solución.
el deporte plantea esas necesidades, pero las infraestructuras son vitales a ese nivel y yo supongo que tendréis que hacer verdadera ingeniería para adaptaros. No es lo que toca, es que no depende de nosotros. Te quiero decir que al final los entrenadores, pues nosotros, por ejemplo, la mayoría de los equipos, bueno, todos los equipos de fútbol base comparten el campo, medio campo cada uno, a veces se apañan entre ellos pues para coger un poco más, y bueno, y es lo que hay, bueno, y así tendremos que trabajar. Bueno, dos cuestiones, ya que estábamos hablando de estas dificultades, siempre ha habido una leyenda extraña en torno a Real Unión, no es de ahora, cuando tú jugabas en Beovia con 4 balones era lo mismo, Así que ni el presidente de Real Unión traía los 4 balones, marchaba y era complicado. Y en los años 60, que había un equipo de juveniles, siempre ha habido una leyenda complicada en torno a la estructura del Real Unión. Y Luis, tú que estás en la casa ahora, ¿cómo lo percibes? Porque hay que reunirse con los equipos de base de otras entidades y no es siempre tarea fácil. ¿Cómo coordinas eso? Bueno, supongo que primero con muchas dosis de paciencia, pero bueno, al final escuchando será un capítulo clave. ¿Sabes lo que pasa? Que tanto Josan como yo, por ejemplo, somos gente que llevamos en el fútbol en Irún, en diferentes equipos, llevamos toda la vida. Entonces, yo creo que la relación que podemos tener con el resto de los clubs es más fácil porque nos conocemos de siempre. Sí es cierto que a día de hoy en el fútbol de Irún hay un parón en cuanto a relación entre nosotros. Las relaciones son cordiales, eso lo puedo asegurar, pero sí que ha habido un parón porque en su día, cuando todavía Neco estaba en el Real Unión, pues bueno, con ciertas reuniones con el resto de los clubs habíamos llegado a un preacuerdo para hacer algo que yo entiendo, y además era una de mis propuestas para la reunión, era de juntarnos, hacer piña a todos los equipos de todos los clubes de Irún. Se llegó a un acuerdo, pero bueno, por un motivo que todos conocemos, de una nueva aparición de un nuevo equipo, de un nuevo club y tal, pues aquello quedó parado hasta ahora, y bueno, esperemos que algún día podamos retomar aquellas conversaciones y las llevemos a buen puerto. José Nazanza ha estado en el otro lado de la barrera también. Tú también, ¿eh? Sí, Tú eres más diplomático, pero José Nazanza ha estado también en el otro lado de la barrera. Sí, bueno, igual es complejo, ¿verdad? Y es un reto también, ¿no? Igual es Irún, no es cuestión de fútbol solo, Igual hay que extrapolar el tema a la sociedad. Igual es un reto para la comarca de hacer de una vez por todas algo unidos, porque hasta ahora lo hemos hecho siempre desunidos, todo. Digo, ¿por qué no hacemos lo contrario, por una vez? Y lo hacemos todo unido, es decir, queremos un buen equipo de fútbol de segunda B o segunda A. Vamos a unirnos todos para que eso ocurra con la gente del pueblo. En este momento es complicado, no voy a decir imposible, pero es complicado tal y como están las cosas, e históricamente ha sido complicado siempre, por lo que acabas de decir, ¿no? Ese halo misterioso que nos envuelve o que envuelve al Real Unión, ¿no? A la hora de poder unificar todo el fútbol base de Irún. Pero insisto que esto lo podemos extender a otros ámbitos de la sociedad donde pues si ocurre lo mismo, hay división aquí también, y aquí también hay división. Yo creo que es una característica en cualquier caso a todos los niveles de la sociedad, Esta mañana he oído en una cadena importante, he escuchado que en política, por ejemplo, pues inmediatamente cuando surge un partido político, esto creo que Xavi tiene alguna experiencia, no porque haya sido político, sino porque es un fino analista en ese tipo de cuestiones. Inmediatamente surge un partido político e inmediatamente surge un sector crítico, y que es la su sombra, ¿no? Y las excisiones, pues hemos conocido en Irún natación e inmediatamente excisión, hace muchos años, ¿no? Es complicado. Yo creo que es difícil trabajar desde la estructura superior, que sería de reunión, es difícil trabajar eso. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan Pedro? Que lo que para mí es difícil de entender es que una población como Irún, ya no solo Irún, sino que vamos a añadir Hondarribia, Irún, Vera, Lesaca, Endaya, fíjate, todo el volumen de miles de personas, y los resultados deportivos a nivel incluso de sacar jugadores son los que son, y yo estoy con José. Igual no es solo cosa de fútbol, igual es Irún en sí, es que no lo sé, es complicado. Hubo unos años en que, por ejemplo, en Hondarribia pues hemos conocido a Cote Picabea, hemos conocido a Emery,
hoy es entrenador del Arsenal, pero bueno, era futbolista de la primera plantilla de la Real Sociedad, y luego estuvo en otros lugares, a Joseba Llorente, hemos visto en cualquier caso también en Irún a Olazábal como portero, que ahora está en primera división, que salió concretamente de la escuela fue su primera vez. Eso es, por ejemplo, Iñaki Aizpurua, pero puedo hablar de Iñaki Berruet, que salió del Deportivo de Ovia. Iñaki Descarga también, es decir que hay una base, seguro que nos olvidamos de alguien, pero hay una los tiempos han cambiado a nivel de captación de las grandes empresas del fútbol, ¿no? Buen matiz el de las empresas, sí, por cierto, sí. Buen matiz. Bueno, entonces esa captación prematura hace que yo creo que el scouting que hacen los clubes de primera división, Atleti, Real, todos de la comarca, es que barren absolutamente todo, hasta los 15 años lo tienen absolutamente todo explorado. Entonces te deja el remanente, lo que ¿no? queda, claro. Entonces nosotros, hablaba con Luis, digo, al final nuestro objetivo no es sacar jugadores de primera división, nuestro objetivo tiene que ser sacar jugadores de tercera, segunda B, bien para el Reunión, bien para esas categorías, por el bien de los propios jugadores y por el bien del fútbol de la comarca, ¿no? Y nos centramos en ese objetivo. Entonces, lo que planteas, esos nombres, Iñaki Aizpurua, Olazábal, Iñaki Descarga, Iñaki Berruet, todos estos, creo que ninguno pasó por el vehículo, o pocos pasaron por el vehículo de la Real Sociedad. El propio Iñaki Berruet siguió otra línea, ¿no? Hoy en día eso ya es mucho más complicado, mucho más complicado. Entonces nos tenemos que centrar, yo creo, en ese perfil de jugador, es decir, no, estamos creando un jugador orientado a la categoría de bronce y la de chocolate. Bueno, estamos en la fase 1, ¿no? La fase de construcción, a ver si en 3, 4, 5 años podemos ver a todos estos chavales. Hay que tener un poco de paciencia, pero yo supongo que Luis Sánchez querrá tener equipos en categorías notables. Yo quiero volver a ver un equipo en División de Honor. Cuando le veo al Tano Combate en Vizcaya, por ejemplo, que es un clásico, que todavía goleaba en Numancia por 4-0, por ejemplo, ¿no? Milagros no hay en el Tano Combate tampoco vamos ahora ir a reunión, y creo que está capacitado para tener una estructura de ese nivel. No te estoy presionando ni os estoy presionando, quiero decir que la experiencia es la que es a ese nivel, ¿no? Pero yo entiendo que se conseguirá. Se conseguirá, ¿no? Necesitamos paciencia, mucha paciencia, porque no podemos pasar del nada al todo de un día para otro. Yo confío en el trabajo de los entrenadores que tenemos. Hay unos grupos de trabajo espectaculares, no solo el de Josean, el de voy a hablar solo del primer entrenador, Isaka, en el regional. Para el regional, por ejemplo, que saludo habitualmente a un analista, ahora Luis Laguardia, que recordamos de su época, pero bueno, hombres de fútbol que puedan contribuir también, hombres de fútbol y educadores, hay que educar fundamentalmente, hay que formar, es una tarea ahí notable. Hombre, lo principal es que nos hemos rodeado de gente de mucha confianza. ¿Cuántos técnicos tenéis ahora? Pues si te tendría que decir un nombre, pues estaremos rondando la treintena. Unos 30. Estaremos rondando la treintena fácil. Y además hemos, con mucho esfuerzo, hemos conseguido tener prácticamente un preparador físico para cada equipo, que eso para mí es importante, muy importante. Incluso en categorías inferiores por ejemplo en Alevín vamos a tener un entrenador con título nacional y que al final la formación empieza ahí abajo y necesitamos gente con conocimientos y que transmita a los chavales sus conocimientos, pero al final todo te digo que es confiar en el trabajo, en el esfuerzo de los entrenadores, de los chavales, de generar un vínculo con los chavales, incluso con los padres de los chavales, de que se sientan del Real Unión, que se sientan Churibelch y que se sientan que estar en el Real Unión es estar en un sitio privilegiado, importante, y que con su esfuerzo y su trabajo yo creo que conseguiremos recuperar categorías, pero sobre todo con paciencia. Necesitamos que la gente confíe en nosotros y que tenga paciencia con nuestro trabajo. ¿Cómo trabajáis el asunto del Ander Sánchez? Hemos hablado del coordinador, pero ¿cómo trabajáis la escuela? La escuela es de libre inscripción. O sea, la escuela, bueno, yo creo que en todos los clubes es de libre inscripción. Se puede apuntar cualquier niño o niña de la zona de Irún. Y allí, bueno, trabajamos con una serie de monitores que además son gente del club, gente que incluso tenemos algún jugador de juveniles que nos echa una mano con esto. Tenemos, pues está Beñatoyo también colaborando con Ander Sánchez, mano a mano con él. Y bueno,
con mucha ilusión. Hemos empezado... animar todavía, que se puede inscribir la gente. Sí, ese esfuerzo en el campo de hierba natural también, para que los más jóvenes se encuentren. Aparte que hemos hecho un cambio en la metodología de trabajo también con la escuela. Has hablado 2 veces de la metodología de trabajo y me van a preguntar, ¿qué metodología es? Bueno, es una metodología que se basa en el trato... José, Hombre, José tiene también su metodología. Claro, al final todos tenemos una metodología. Nosotros estamos en otra dirección experimental, por eso te miro así. O sea, dentro de lo que es la estructura de fútbol base, es cierto que yo lo que no podía es entrar como un elefante en una cacharrería, romper con todo lo que había, empezar de nuevo con todo. Entonces, lo que se le presentó al club era un proyecto de trabajo que lo hemos iniciado en las categorías infantiles, que son las primeras, digamos, federadas, y a partir de ahí, con ese trabajo que hemos empezado con los 2 equipos infantiles, pues seguiremos el progreso pues hasta llegar a juveniles. Entendíamos que podíamos llegar incluso al primer equipo cadete con ese tipo de trabajo, pero entendíamos que tanto el cadete de honor de Javi González como el juvenil de Josean, como el otro juvenil que lo lleva Manuel Recarte, pues entendíamos que el proceso que ya tenían adquirido de antes pues era mantenerlo ahí, porque entendemos que también puede dar buenos resultados, y así estamos. ¿Y el experimental que me decías, Josean? Ya sabía que iba a entrar como a la chipolina. Claro, porque me ha echado la caña. Sí. Bueno, pues nosotros entendemos, ya a partir de estas edades que estamos hablando de juveniles, donde ya sabemos que no van a ser jugadores de primera división en el 90% de los casos, pues entendemos que la condición física es la clave a desarrollar. Entonces estamos haciendo mucho hincapié en el desarrollo de las cualidades físicas, sobre todo a nivel de fuerza, y siempre lo unimos, el trabajo de fuerza va siempre transferido a una situación de técnica y velocidad. Entonces somos muy insistentes y muy repetitivos en el trabajo con los chavales. Llevamos esa línea de trabajo que empezamos el año pasado y estamos en el 2.º año, y es un trabajo que queremos desarrollar en 3 o 4 años. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Que sepan los telespectadores que es muy complicado trabajar en estas condiciones, que se reivindica la creación de infraestructuras y soluciones a esos niveles para todos los equipos, pero la Real Unión efectivamente tiene sus dificultades y sus problemas, y que por lo tanto pues vamos a ver si tenéis capacidad también para organizar. No, tranquilo, que te vas a tener tiempo para explicarte. Sí. Y que pedimos ese intento de solucionar el asunto de las infraestructuras, porque es muy importante. Si no, los técnicos no pueden estar motivados, los padres tampoco, y al final todo es una cadena negativa, y estamos aquí para construir, no para destruir. Dime, José. Sí, quería resaltar que luego vamos a llegar a Gal y nos va a tirar de las orejas. La figura de Virginia Colchón en el fútbol base, imprescindible. Y la psicóloga. La psicóloga, sí. Imprescindible, importante y brutal el trabajo que es capaz de llevar a cabo. Y más hoy en día. Sí, nosotros trabajamos codo con codo con ella, estamos al teléfono físicamente 1 cada 2 días con ella, pues surgen temas, sí o sí, tienen que surgir por las edades que estamos manejando, y es súper importante resaltar este aspecto que no todos los clubes de la comarca pueden ofrecer. Que tengáis mucha suerte en el trabajo, sobre todo educativo y de formación. Luego los resultados deportivos ya llegarán, es otro matiz. No voy a decir que sea secundario, porque al final decía Vesely Bujovic, que era un gran jugador balonmano, que no entendía la máxima de Pierre de Coubertin, diciendo que lo importante es participar. Hay un capítulo de competir que es sustancial, inherente a la propia ganas o pierdes. Ganas o pierdes. Eso es. Y te juzgan por eso, además. Las clasificaciones están para eso. Está claro. Pero bueno, que el capítulo educativo y formativo también sea fundamental en todo lo que es el aspecto organizativo de la reunión. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Luis Sánchez es el coordinador del fútbol base del Real Unión. José Mazanza es un integrante del cuerpo técnico, y nada, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti por vosotros. Y yo me tengo que sumar a Joshimari, a Laita, que sufre la familia, sufre la familia con el resultado del Real Unión, pero bueno.
un proceso de sufrimiento, pero muchas veces también de satisfacciones, ¿no? O sea que también lo uno por lo otro, sin duda. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos evidentemente con la estructura organizativa de la Reunión del Fútbol Base y de todos los equipos de la comarca del Bidasoa. Estaba el Mariño, estaba en la Reunión, estaremos con otras entidades también de la cuenca del Bidasoa para que nos hablen de sus problemas, de sus dificultades, pero también de sus satisfacciones y de lo que hoy supone en lo que es la base de trabajo, la educación y la formación, como primer capítulo importante. Pues nosotros los dejamos, mañana volvemos con AUPA Bidasoa, hablaremos de balonmano, de un fin de semana que nos trajo un empate en Pamplona, que ahora mismo decidirá el partido de Artalecu entre Bidasoa y Cuenca, y también del centenario de la participación del Club Deportivo Bidasoa en Europa. Será el sábado 6:30 hora local, hora portuguesa, 7:30 hora española. Por nuestra parte nada más. Arratsaldeon, gracias por venir, un saludo, buenas tardes.